De un libro, un cuento. La ciudad de los prodigios, escrita por Eduardo Mendoza y publicada en el año 1986. Novela que narra la transformación de Barcelona entre las exposiciones universales de 1888 y la de 1929, a través de la vida de un joven y ambicioso que escala desde la miseria hasta convertirse en los hombres más poderosos de España. Esta obra combina elementos de novela picaresca con una crítica social y política. Había, una vez, en una zona rural y pobre, entre montañas polvorientas de Cataluña, un joven flaco, astuto y hambriento, llamado Enofre Bouvila. Vivía con su madre en una casa tan pobre que cuando llovía dormían abrazados debajo de una mesa. Pero Onofre no era de los que se conforman con mirar el cielo esperando milagros. Su corazón palpitaba con grandes sueños. Y un día, con una pequeña maleta de madera y un plan tan difuso como ambicioso, partió rumbo a Barcelona, la gran ciudad, la ciudad de los prodigios. Barcelona, a finales del siglo XIX, hervía en actividad. Se preparaba para una exposición universal que, según decían, prometía maravillas y visitantes de todo el mundo. Era en realidad una ciudad en metamorfosis. Casas nuevas surgían donde antes había huertos. Tranvías cruzaban las calles y en los cafés se hablaba de anarquismo, modernismo y también de dinero, de mucho dinero. Onofre llegó sin nada, ni amigos, ni fortuna, ni siquiera un buen par de zapatos. Empezó vendiendo panfletos revolucionarios en los alrededores de la exposición. No porque él creyera en la revolución, sino porque le pagaban unas cuantas pesetas. Cuando le ofrecieron vender un crecepelos milagroso, aceptó sin dudar. Él decía, cura la calvicie, el desaliento y la mala suerte. Y todo esto lo decía con una voz de actor trágico. Mientras los transeúntes, muy curiosos, le compraban por si acaso lo que decía era verdad. Pronto se dio cuenta de que Barcelona no era una ciudad de prodigios, era una ciudad de oportunistas. Aquellos que sabían mentir con encanto, negociar con frialdad y engañar sin escrúpulos, subían como la espuma. Y Onofre tenía un talento especial para todo eso. Un día conoció a un empresario inmobiliario corrupto que construía viviendas baratas en terrenos robados al ayuntamiento. Onofre lo ayudó a sobornar a funcionarios, a chantajear a inspectores y a también evadir impuestos. Aprendió rápido, muy rápido, y cuando vio que ya sabía lo suficiente, traicionó a su jefe, se quedó con sus contactos y creó su propia empresa. A partir de ahí, su ascenso fue meteórico. Se convirtió en promotor de barrios enteros, dueño de hoteles, inversor de ferrocarriles y hasta socio de bancos. Asistía a cenas con ministros. Se fotografiaba en actos de caridad y daba discursos donde hablaba del futuro de la patria. Pero, tras la sonrisa pulida y el traje a medida, seguía siendo el mismo chico astuto que vendía crecepelos. Una vez, durante una fiesta elegante, en su mansión de la calle Balmes, un aristócrata le preguntó con sorna: ¿Y vos, señor Onofre, de qué noble linajes provenís? Onofre sonrió sin perder la compostura. De la estirpe más antigua y respetada de Cataluña, le dijo: la de los que no tienen nada y lo consiguen todo. Todos rieron y nadie se atrevió más a burlarse de él. En esa ciudad el dinero hablaba más alto que la sangre. Pero a medida que crecía su fortuna, también crecía su soledad. No tenía verdaderos amigos, solo aliados temporales. Su madre murió en la misma pobreza en la que había vivido. Y Onofre, aunque mandó hacerle un entierro fastuoso, no lloró. Había perdido la costumbre de sentir. Una vez tuvo un amor. Se llamaba Delfina, hija de un abogado honesto y pobre.
Se amaron cuando Onofre aún no era nadie, pero cuando él se volvió a alguien se avergonzó de su sencillez y la dejó. Muchos años después, la vio pasear por la Rambla, tomada del brazo de un modesto bibliotecario, riendo sin preocupaciones. Onofre sintió un vacío que ni todo lo del mundo pudo llenar. Se dijo a sí mismo que el amor era un lujo para ingenuos, pero en el fondo sabía que había perdido algo valioso, algo que no se puede comprar ni recuperar. Y la ciudad seguía cambiando. Llegó la nueva exposición de 1929, que pretendía mostrar al mundo una Barcelona moderna, próspera, capaz de ser rival de París o de Berlín. Se inauguraron majestuosas fuentes como las de Montjuïc, pabellones de todos los países, y el recién construido Palacio Nacional brillaba como una joya sobre la colina. Onofre, ya canoso y con mirada de acero, era de uno de los hombres más poderosos de España. Había invertido millones en hoteles, transportes y acciones extranjeras, convencido de que el auge no terminaría jamás. Pero al poco tiempo, el mundo cambió. La bolsa de Nueva York se desplomó ese mismo año. Y como si fuera un castillo de cartas, los mercados europeos también cayeron. Empezaba la Gran Depresión, y lo que parecía eterno se desmoronó. Muchos de los proyectos de Onofre quedaron a medias. Sus socios le abandonaron, y aunque tenía mucho dinero, descubrió que en tiempos de crisis la gente ya no teme al poderoso, sino que culpa al poderoso. Nadie lo amaba. Los jóvenes lo veían como un dinosaurio codicioso, y los ricos como un intruso sin cuna. Y los pobres lo veían como un traidor a su clase. Una noche, caminando solo por el puerto, vio a un niño vendiendo dulces. Le recordó a sí mismo. Le compró toda la bandeja y le dijo: ve a casa. Hoy ya trabajaste bastante. El niño, sin entender, le dio las gracias y corrió con una sonrisa. Onofre se quedó mirando al mar, mientras el viento le revolvió el cabello. Por primera vez en muchos años, sintió tristeza. Había ganado la ciudad, pero había perdido su alma. Pensó en Delfina, aquella muchacha a la que amaba, en su madre, en la primera vez que vio las luces de Barcelona con los ojos brillantes de esperanza. Se dio cuenta de que lo había tenido todo, excepto aquello que da sentido a todo: el amor, la bondad. Se había convertido en una sombra de lo que pudo ser. Y así terminó la historia de Onofre, el muchacho que llegó sin nada y tuvo todo, menos lo que realmente importa. Porque a veces, en el afán de conquistar el mundo, uno se olvida de conquistar su propio corazón. Y también porque los verdaderos prodigios no se encuentran en las ciudades ni en las fortunas, sino en la bondad, el amor y la alegría de vivir sin traicionarse a uno mismo. Que tengas un feliz día.